Ahora sí, damos la bienvenida como corresponde. Estamos muy, muy contentos de estar en esta tercera sesión ya de Gobierno Corporativo y la OCDE. Hemos estado, como ustedes saben, desarrollando un ciclo en conjunto con esta organización con la cual nosotros hemos estado, nos honra decirlo, desarrollando una relación muy cercana con diferentes iniciativas que van desde temas de sostenibilidad, temas de impulsar mejores prácticas y sobre todo temas de cómo fortalecemos los gobiernos corporativos de los países que forman parte de esta organización y de la cual Chile es miembro. Y en este esfuerzo que hemos estado desarrollando nació esta iniciativa que hoy finaliza. Llevamos ya meses conversando y hoy es nuestra última sesión con Sebastián Abudoj. Sebastián es un abogado chileno que él estaba en París actualmente, se desempeña como Policy Analyst de la División de Mercados de Capitales y Gobierno Corporativo de la OCDE. Su trabajo, él, como ya lo hemos comentado previamente, se centra en temas, bueno, primero obviamente gobierno corporativo y el buen funcionamiento de directorios, pero también temas como mercados de capitales y la protección de los accionistas, implementación de los principios de gobierno corporativo del G20 y la OCDE, y también en temas relacionados con sostenibilidad, divulgación ESG y temas de empresas estatales. Y esto último, obviamente, es algo de lo que hoy nos convoca en este cierre, en este marco, en tres momentos distintos y quisimos primero conversar desde la mirada de cómo entregar eh, ciertas bases o herramientas, el kit, digamos, del gobierno corporativo desde la visión de de la OCDE, que como sabemos también es quien va determinando el paso también del regulador aquí en los países que somos miembros, en nuestro caso de la CMF. Después seguimos avanzando en temas ya más profundidad para cerrar en este último ciclo con gobierno corporativo y empresas estatales. Pero ya suficiente de mi parte. Gracias a todos los que se han sumado desde el Instituto de Directores. Como siempre, ustedes saben que seguir fortaleciendo estas instancias para nosotros es fundamental, no solo porque creemos que es base para desarrollar mejores gobiernos corporativos, sino también porque es parte de nuestra promesa de estar constantemente entregando a nuestra red de alumni y cercanos contenidos del más alto nivel. Así que sin más, los voy a dejar con Sebastián. Sebastián, muy buenos días, buenas tardes para ti en París. Bienvenido a esta tercera sesión. Muchas gracias y bienvenidos a todos que nos acompañan y felicitaciones al Instituto por haber organizado estas charlas y otras que he estado viendo también que han desarrollado con algunos colegas acá de la OSD. Hoy día vamos a conversar sobre principios de gobierno corporativo y empresas estatales. Como ya mencionabas en la sesión uno, desarrollamos los principios de gobierno corporativo para empresas, llamémosle particulares o privadas, como diríamos en Chile, con un foco en aquellas empresas que están cotizadas en bolsa o listadas. Luego conversamos sobre el Factbook, que básicamente es un documento que compila datos, análisis cuantitativo de cómo 50 y tantas jurisdicciones o países han implementado los principios de gobierno corporativo para empresas cotizadas en sus marcos regulatorios. Y hoy día vamos a hacer un zoom en no los principios, pero sí las guías o directrices, que es un documento distinto, que produce la OSD y que está focalizado para empresas estatales. Algunas prevenciones iniciales. La primera es que si bien gobierno corporativo aplica a ambas, empresas estatales y no estatales, la OSD cuenta con un equipo especializado que aborda las empresas estatales y su gobierno corporativo. Entre otras razones, primero, porque las empresas estatales enfrentan desafíos distintos que las empresas particulares, sin perjuicio de que pueden también estar enlistadas, pero son empresas estatales. Y lo segundo es que también las empresas estatales tienen sensibilidades políticas y nacionales distintas a las que podría implicar una empresa particular o enlistada en bolsa. Ese es un equipo dedicado especialmente a empresas estatales. Yo soy parte del equipo que está dedicado especialmente a empresas enlistadas particulares, sin perjuicio de que, obviamente, trabajamos juntos en distintos temas, por ejemplo, en accesión de países que quieren ser parte de la OECD, en la cual, por ejemplo, yo trabajo con Tailandia. Por lo tanto, la relación con los principios del gobierno corporativo que ya hemos conversado es que en ese marco
que además se estableció primero, se hace luego una aplicación particular a la realidad propia de las empresas estatales, con sus propias complejidades y desafíos. Y esta guía para empresas estatales y gobierno corporativo está principalmente dirigida a los policymakers, a los gobiernos, porque como van a ver, dice relación con cuál es el rol del Estado, cómo el Estado debe ejercer su rol como propietario o accionista, cómo tiene que estructurar los directorios en empresas estatales, entre otros motivos. Por lo tanto, el principal público de este documento es el gobierno, sin perjuicio de que, por supuesto, que los stakeholders, ustedes, que son dirigentes empresariales, directores, institutos de gobierno corporativo, entre otros, para ellos es muy conveniente saber cuáles son los estándares a nivel internacional, porque de esa manera también ustedes pueden evaluar cómo lo están haciendo a nivel nacional las distintas autoridades y administradores en Chile. Muy general, cuando hablamos de empresas estatales, fundamentalmente nos referimos a propiedad o control, ¿ya? Por lo tanto, no es solamente que el 30%, 15% o 50% de las acciones o de la propiedad de la empresa esté a nombre del Estado, sino que también puede referirse a control, control que se puede ejercer de manera directa o indirecta, ¿ya? Y en el mismo documento, que son los guidelines o las directrices de gobierno corporativo para empresas estatales, van a encontrar una definición desarrollada por la OECD. Hay otras definiciones respecto de qué es lo que es una empresa estatal, pero esta es la definición, llamémosle, más estándar. En términos de estructura de la presentación, quiero comentarles primero cuál es el panorama internacional. En segundo lugar, em, hacer un zoom en dos temas que creo que les pueden interesar particularmente, que son cómo se estructuran y cuáles son las responsabilidades de los directorios en empresas estatales, para que ustedes puedan identificar algunas diferencias con empresas particulares. Y dos, lo que se le llama la cancha pareja, ¿no? Que es una de las principales preocupaciones de cualquier empresa particular cuando compite con empresas estatales, que es que compitamos bajo las mismas condiciones, y en eso la OCDE tiene una preocupación bastante particular que está expresada en las directrices para empresas estatales, pero también en otros workstream o en otras líneas de trabajo, como por ejemplo política industrial, que fue uno de los principales temas que se discutió en la última gran reunión o asamblea que hace la OECD con los distintos ministros o primeros ministros o altas autoridades de los países miembros, que se desarrolló hace más o menos un mes. Entonces, mi idea es que hablemos del panorama internacional, luego que abordemos estos dos temas, básicamente datos. Les quiero decir cómo estos dos temas están abordados en alrededor de 50 jurisdicciones, y finalmente que hagamos un zoom en Chile en algunos temas particulares que creo les pueden ser de interés, ¿ya? Entonces, lo primero es que este panorama internacional presenta cifras extraídas de un documento que se llama Compendium, que es un símil del Factbook que conversamos en la sesión 2, pero dedicado a empresas estatales. Y vamos a los headlines, o vamos a las principales conclusiones de este documento en base a toda la data que se recolectó de más de 50 países en distintos temas de empresas estatales. Entonces, lo primero es que la primera conclusión es que las empresas estatales, de hecho, hoy son actores clave en la economía mundial. Y si bien su relevancia varía de país en país y en algunos países, región a región, algunas regiones más industrializadas y por lo tanto, en algunos casos, con mayor presencia de empresas estatales, otras más enfocadas a los servicios y por lo tanto más orientadas a la empresa particular. Pero lo que es claro es que en los últimos más de 20 años, la presencia de las empresas estatales ha aumentado considerablemente. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que desde 43 el año 2000 a 126 el año 2023, empresas estatales están entre las 500 más grandes por ingresos a nivel mundial. Que las empresas estatales representan el 12% de las grandes multinacionales, y que si bien en algunos mercados tienen una presencia muy inferior,
por ejemplo, en la Unión Europea o en Estados Unidos. En otras regiones tiene una presencia bastante importante, como por ejemplo en Arabia Saudita o en China, que es a la que se refiere el 40% de otros mercados, y no menor en América Latina con un 16%. También una conclusión importante es que más países debieran adoptar políticas que promuevan una propiedad estatal, profesional y activa. Y aquí se identifica un desafío bien importante en base a las directrices que ya vamos a comentar. Por ejemplo, la mitad de las jurisdicciones no cuenta con una política de propiedad estatal que indique, por ejemplo, una justificación de por qué el Estado tiene propiedad en una determinada empresa, qué es lo que pretende hacer con esa propiedad, cuál va a ser su rol como accionista en esa empresa particular. Más de la mayoría dispone de algún tipo de entidad de propiedad estatal, es decir, un ente coordinador o una agencia del gobierno que coordina cómo el Estado participa como accionista en las distintas empresas estatales. Un gran porcentaje publica informes anuales, y Chile lo hace en esta materia, y un poquito más de un tercio ofrece información detallada y exhaustiva. También se concluye que se requieren más esfuerzos en garantizar condiciones equitativas, esto en relación al sector privado. Y si bien el 80% contempla o establece en términos normativos que debe existir este tipo de trato, aún existen diferencias. Por ejemplo, diferente tratamiento fiscal, diferentes procedimientos concursales cuando hay una situación de quiebra, un porcentaje importante no declara los pasivos contractuales o contingentes, y en un porcentaje muy importante, el 71%, las empresas estatales tienen acceso preferente a financiación, como por ejemplo garantías estatales. Una cuarta conclusión es que la alineación con mejores prácticas varía a lo largo de las jurisdicciones y además al interior. Como les comentaba, pueden haber regiones con distintas políticas o implementación de las mismas. Em, Fíjense que solamente la mitad exige un reporte sobre los objetivos comerciales y no comerciales. Es decir, que si el Estado tiene propiedad en una empresa, exige a esta empresa que le reporte al público y a los stakeholders cuáles son las líneas comerciales y las no comerciales. Y por no comerciales entendemos aquellas en empresas estatales que dicen relación principalmente con proveer servicios al público. Y como vamos a ver más adelante, hay una directriz muy importante que plantea que las empresas estatales debieran establecer una separación muy clara entre sus objetivos y su rubro comercial y aquellos que no lo son. También se identificó que existe un margen de mejora importante en los marcos regulatorios en relación a la independencia, la diversidad y la autonomía de los directorios. Por ejemplo, el 67% otorga absoluta responsabilidad y autonomía al directorio para decidir la estrategia, limitar injerencias que no correspondan y promover intereses de largo plazo. Por lo tanto, hay un tercio que aún no lo hace así, algo que pareciera bastante estándar. Solo el 58% establece objetivos de género, solo 2 países cuentan con una definición de independencia, solo un cuarto no prohíbe que políticos electos formen parte de los directorios y un gran porcentaje exige que tengan una función de auditoría interna. Una quinta conclusión de este compendio, que además es muy actual, es del año 2023-24, es que las empresas con propiedad estatal son fundamentales para, o pueden ser fundamentales, para promover objetivos de sustentabilidad. Y de hecho hay un documento eh, reciente también en que se abordan casos en que los gobiernos, a través de las empresas estatales, buscan promover con el ejemplo cómo el sector privado puede implementar políticas de sustentabilidad. De hecho, se llama promoviendo la sustentabilidad con el ejemplo, en inglés, digamos. Em, y una de las conclusiones es que el gobierno, además de su rol regulador y de diseñador e implementador de las políticas públicas,
en su rol como accionista o propietario, también puede aportar, con el ejemplo, a avanzar en estas políticas de sustentabilidad. Ese es entonces el panorama internacional. Yo después les puedo compartir el documento en el cual ustedes van a encontrar más información. Y teniendo esa foto presente, me gustaría entonces que abordáramos cuáles son los principios o las principales directrices de la OECD para las empresas estatales, documento que además está, como todos, publicado y disponible online para ustedes. Hagamos una primera identificación. Entonces, principio uno, debe haber justificación de la propiedad estatal. Directriz 2, tiene que haber un papel claro del Estado como propietario. Directriz 3, aborda las empresas públicas y el mercado o en el mercado. La directriz 4, el trato equitativo que se debe dar a los inversionistas y accionistas. Luego, las directrices en materia de reporte de información, transparencia y rendición de cuentas, composición y responsabilidad de los consejos de administración o directorios y sostenibilidad. Entonces, en materia de justificación de la propiedad estatal, la directriz básicamente plantea que el Estado debe ejercer la propiedad en interés del público en general, evaluar y divulgar la justificación que hace de dicha propiedad y llevar a cabo revisiones periódicas. Esto se expresa, por ejemplo, en que el Estado debiera desarrollar una política de propiedad que incluya esta justificación y los objetivos, el papel del Estado en la gobernanza. Consideren casos en que el Estado tiene el 20, el 25%, es un accionista importante, pero no tiene el control absoluto. Entonces, esa es una dinámica distinta a que la empresa fuera 100% estatal. La política de propiedad debe estar además ajustada a rendición de cuentas, debe ser reportada y el objetivo de la propiedad pública debe estar vinculada a su principal línea de negocio. Es decir, tiene que haber una coherencia entre eh, la propiedad que tiene el Estado en la justificación que el Estado da para tener propiedad en esa empresa y la línea de negocio que tiene esa empresa. ¿Ya? En segundo lugar, el Estado debe actuar como un propietario informado y activo, que es también una derivada de los principios de gobierno corporativo para empresas enlistadas particulares, como vimos en la sesión uno. Esto se recomienda respecto de los accionistas y cabe, por lo tanto, que también se aplique al Estado, garantizando así que la gobernanza de las empresas públicas sea transparente, profesional, eficaz y sujeta a la rendición de cuentas. Esto se expresa, por ejemplo, en que el Estado debiera permitir a los directorios que las empresas públicas ejerzan sus responsabilidades con independencia, mientras que la entidad propietaria, es decir, la agencia del Estado que coordina la propiedad pública en empresas, que en el caso de Chile sería el sistema de empresas públicas, establece marcos de comunicación. El Estado debiera identificar los derechos de propiedad que tiene, centralizarlos en lo posible y o coordinarlos. Y algunas de las principales responsabilidades de esta política del Estado incluye que el Estado debe representarse en las asambleas o juntas generales, como accionista que es. em, Debe establecer y garantizar procesos de nombramiento de los directores, debe implementar un sistema de información y monitorear el desempeño del directorio, es decir, ejercer los roles propios que le corresponderían a un accionista. En cuanto a las empresas públicas en el mercado, esto implica que el marco normativo del país debe garantizar condiciones equitativas y una competencia justa
cuando las empresas públicas realicen actividades económicas. Y esto, por supuesto, que es muy importante, especialmente para el sector privado. ¿En qué aspectos podemos ver esto reflejado? Uno, muy importante, el Estado debe separar las funciones regulatorias y de formulación de políticas de la función de propietario. Es decir, una cosa es el gobierno participando, el Estado a través del gobierno participando en una determinada asamblea de accionistas o en relaciones con el directorio, y otra cosa muy distinta es su rol como regulador y como formulador de políticas públicas. Y esa separación debe estar muy clara. Otro aspecto importante es que las empresas de propiedad estatal no debieran utilizarse para subvencionar u otorgar ventajas a otras empresas comerciales. Y si lo hacen, debieran garantizar que esta acción sea coherente con las normas de competencia y de comercio y que estas medidas de apoyo estén claramente definidas, es decir, que no sean arbitrarias, que se reporten y que no generen desventajas injustas para el sector privado. También que las actividades económicas de las empresas públicas se desarrollen en condiciones coherentes con el mercado. Esto lo podemos identificar, por ejemplo, en que las relaciones comerciales de las empresas estatales se basen también en criterios comerciales, en que las empresas estatales no proporcionen ni se beneficien de ningún apoyo financiero que les otorgue una ventaja injusta sobre los competidores privados. Por ejemplo, financiación preferente o deuda. Que las empresas públicas no proporcionen ni reciban insumos, ya no solo dinero, en especie, a precios o condiciones más favorables. Que los procedimientos de contratación pública sean abiertos, competitivos y transparentes, garantizando que empresas estatales o con participación estatal no tengan ventajas indebidas en comparación a los competidores privados. En cuanto al trato equitativo, esto plantea que cuando las empresas públicas cotizan en bolsa, que no siempre es el caso, pero es el público al cual están principalmente orientadas estas directrices, o cuenten con inversionistas no estatales, es decir, no hay propiedad estatal del 100%, se reconozcan los derechos de los accionistas, es decir, de los otros, y garantizar un trato equitativo. Y aquí básicamente lo que se busca es evitar que haya un abuso de parte del Estado en su rol de accionista, especialmente cuando tiene una propiedad importante. Supongamos que tiene el 51%, mayoría absoluta. ¿Ya? En este caso, las directrices recomiendan que el Estado implemente los principios del G20 o OECD en materia de gobierno corporativo, especialmente materias de transparencia, de reporte, de política activa de comunicación y consulta, de facilitación del ejercicio de los derechos de los accionistas, entre otros. En definitiva, si usted accionista, si usted Estado tiene esta participación importante, proponga, exija, plantee que esa empresa en la que tiene participación implemente los principios de la OECD de gobierno corporativo que analizamos en la sesión 1, de manera que eso garantice o ayude a un trato más equitativo con el resto para todos los accionistas. En materia de divulgación de información, transparencia y rendición de cuentas, las empresas de propiedad estatal debían observar, por supuesto, altos estándares de transparencia, rendición de cuentas e integridad y debieran estar sujetas a las mismas normas que las empresas cotizadas en bolsa. Por lo tanto, las empresas públicas debieran informar sobre todos los asuntos relevantes de conformidad con normas reconocidas internacionalmente. Por ejemplo, objetivo empresarial y su cumplimiento, resultados financieros y operativos, estructura de gobierno corporativo, estructura de propiedad, legal, de voto, etcétera,
remuneración de los directorios, de los directores, composición del directorio y eventualmente, y esto es muy importante, asistencia financiera estatal, directa o indirecta. En materia de composición y responsabilidad del directorio, el Estado debe garantizar que los directorios cuenten con la autoridad, la competencia, las competencias y la objetividad necesarias para desempeñar sus funciones. Esto se expresa, por ejemplo, en que los directorios tengan un mandato claro y la última responsabilidad del desempeño de la empresa, no el gobierno, el directorio, en que los directorios sean responsables de la estrategia corporativa y de la supervisión de la gestión, que cuenta con un número adecuado de directores independientes, la independencia del presidente del consejo, del directorio, y la separación de dicho cargo respecto al director ejecutivo, y que bajo la supervisión del presidente del directorio, éste evalúe periódicamente el desempeño, eficiencia y performance. Y finalmente, en materia de sostenibilidad, ya lo comentábamos, pero básicamente que el marco de gobernanza corporativa incentive que la agencia estatal que coordina la propiedad pública, entre ellas la participación en empresas estatales, tome decisiones y gestione riesgos de una manera que contribuya a la sustentabilidad y la resiliencia de las empresas públicas. Estos son entonces las principales recomendaciones de las directrices del gobierno corporativo para las empresas públicas y les quiero comentar respecto de la composición y responsabilidades del directorio, cuál es el panorama internacional. Es decir, que hagamos un zoom en este tema que asumo es de especial relevancia para ustedes. Como ven, la gran mayoría de los países establece claramente en la ley el mandato y los deberes de los directores. Un porcentaje menor, pero relevante, otorga a los directorios plena responsabilidad y autonomía. Es decir, aún hay cerca de un tercio en que esta materia no es clara, lo cual en las empresas estatales es especialmente relevante por la eventual interferencia de el gobierno o de autoridades de carácter político. Solo 2 de 43 jurisdicciones, y este es uno de los temas que se plantea como un gran challenge en el último compendio, comprende una definición de director independiente alineada con las directrices de la OECD. Un cuarto no prohíbe que los políticos electos participen en los directorios, ya lo comentábamos, y la gran mayoría evalúa al Consejo como un órgano colectivo. Un porcentaje, y aquí tenemos también, en esta slide lo que quiero hacer es mostrarles cuál es, digamos, la tendencia mayoritaria en distintos temas. Como ustedes pueden ver, la gran mayoría de los países exige una función de auditoría interna, que el directorio se haga responsable de la supervisión en materia de gobierno corporativo, que el directorio decida en materia de remuneración, que se garantice la integridad de la información contable financiera, que se apliquen estándares éticos y por lo tanto en todas estas materias hay una alineación importante con los principios de gobierno corporativo en general y con la versión para empresas estatales. Sin embargo, solo el 44% contempla todas estas expectativas en sus códigos de gobernanza corporativa si lo tuvieran. Un porcentaje importante permite incorporar al directorio candidatos con experiencia en el sector público y en el privado. Algo más de la mitad contempla sanciones como destitución o multas para consejeros que sean indebidamente influidos por personas o instituciones externas, incluida la política. Y el 65% permite que funcionarios públicos y expolíticos formen parte de la administración. Porcentaje importante. Y el segundo tópico que consideré podría interesarles
hacer este zoom es el de la garantía de igualdad de condiciones o la cancha pareja. Lo comentábamos, una gran mayoría plantea este principio en sus marcos regulatorios, pero en algunas materias específicas aún hay diferencias. Tratamiento fiscal e insolvencia. La gran mayoría no establece ventajas en procedimientos de contratación pública, lo cual es un avance, y el 45% exige una separación estructural o al menos contable entre las actividades de servicio público, es decir, cuando esa empresa estatal provee algún beneficio a la comunidad, y las que no lo son, es decir, principalmente la separación con el rubro comercial. Un tercio carece de directrices sobre la política de dividendos o distribución. Poco más de un tercio no exige informar sobre la estructura de propiedad y control, importante, especialmente en empresas con participación estatal. Y la gran mayoría no contempla ninguna excepción en relación a el derecho de competencia, lo cual es un punto importante y favorable. Y finalmente, me gustaría que hiciéramos un zoom en Chile en algunas materias. Por supuesto, esto no implica ningún tipo de evaluación, no es mi rol y no es, es el objetivo de la charla, pero sí para que ustedes puedan ubicar a Chile en distintos temas. Esta es información que también está incluida en el compendio, que así como el factbook, lo que hace es ubicar a los distintos países en relación a la implementación que hacen o no de las recomendaciones y directrices. Entonces, en cuanto a si el Estado ha desarrollado una justificación para la propiedad pública, como ven, la mayoría tiene ha implementado esta rationale, esta justificación, de manera explícita, y no es el caso de Chile. En el caso de Chile está establecido implícitamente, pero con un grupo no menor de países que así también lo hacen. En cuanto a si esta justificación para mantener derechos de propiedad en empresas comerciales está establecida en un documento público o en una política pública. En el caso de Chile sí, pero no públicamente. Y además está en un grupo muy pequeño. Solamente dos países lo hacen así. Como ven, la gran mayoría tiene un documento o una política pública que es reportada y que es conocida, en la cual el Estado señala cuál es la justificación para tener propiedad pública en general, cuáles van a ser las directrices, los principios, los lineamientos, y luego cuál es la justificación para tener propiedad en esa empresa en particular. En cuanto a lo que se denomina los modelos de propiedad, que más bien una traducción correcta sería modelos de coordinación o descentralización de la propiedad, eh, hay algunos en que una agencia del gobierno centraliza todo el portfolio, otros en que no está centralizado pero coordinado, y otros en que derechamente esto está disperso, por ejemplo, en distintos ministerios. En el caso de Chile, es un modelo que está centralizado, pero con una propiedad dispersa. Es decir, eh, para los que conocen cómo funciona el Estado, pueden haber propiedades que pertenecen a bienes nacionales, propiedades que pertenecen al Serviu, propiedades que pertenecen a, etcétera. En ese caso no estamos hablando de empresas estatales, ¿ya? Em, pero este modelo se refiere a a la propiedad estatal en general, ¿ya? Entonces hay distintos ministerios, distintos servicios en Chile con propiedad, pero luego hay solamente una entidad, que es el sistema de empresas públicas, que es el que hace la coordinación de esta propiedad pública, pero respecto de empresas estatales, ¿ya? Y ahí está Chile en un grupo que sigue este modelo. En cuanto a
si se produce un reporte agregado sobre la propiedad pública en distintas entidades o empresas. Chile sí lo produce eh, y lo produce respecto de todas las empresas públicas. En cuanto a la aplicación de normas de insolvencia, Chile sí las aplica, me refiero a las normas de insolvencia que se aplicarían a una empresa particular o comercial. Chile aplica las mismas para empresas estatales en la mayoría de los casos, gran mayoría de los casos. En cuanto a la aplicación del derecho de competencia, eh, y en cuanto a si hay alguna exclusión o excepción, Chile no la tiene y por lo tanto se le aplica el derecho de competencia. En materia de reporte de pasivos contractuales o contingentes, Chile no lo reporta. En materia de obligación legal de separar las cuentas de la línea comercial de aquellos servicios de carácter público, como ya lo comentábamos, Chile no lo hace. En materia de reporte de objetivos de carácter comercial y no comercial, Chile no lo reporta. En materia de requerimientos para los auditores independientes y su rotación, Chile sí lo contempla, al igual que para el caso de las empresas particulares. En materia de comités de remuneración dentro de directorios de empresas estatales, em, Chile no lo contempla. Es decir, en el caso de Chile, la remuneración de los ejecutivos no es establecida por un comité de remuneración. En relación a eventuales sanciones por influencias indebidas externas a miembros del directorio, incluyendo influencias de carácter político, Chile no contempla la, ah, eh, la petición de renuncia del director, la imposición de multas o embargos o la prisión, sino que contempla otro tipo de sanciones, que pueden ser otro tipo de sanciones de carácter criminal en leyes especiales o responsabilidad civil como indemnización de perjuicio o el Estatuto General de Directores. Y con ello estaríamos concluyendo la presentación. Les agradezco el tiempo. Como les comenté al inicio, la idea era poder tener primero un panorama internacional de cómo se está desarrollando la industria de las empresas estatales, luego conocer cuáles son las principales directrices o recomendaciones de la OECD en esta materia, con los dos temas que abordamos en específico, y finalmente cuál es la posición de Chile en base a el último compendio y por lo tanto encuesta que se hizo en los distintos países el año 2023. Todos estos documentos están publicados en la página de la OECD. Y ya como última presentación de mi parte, aprovecho de agradecer al instituto por haber organizado este ciclo de 3 charlas. Ha sido un placer y quedo a disposición para poder responder alguna consulta si es que lo hubiese respecto a esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. No sé si no te veo. Vamos a sacar la presentación como, Sí, por favor. déjame ver. Ah, ahí está. Ahí estamos, eso quería avanzar, muchas gracias. Nada, bueno, yo, mira, agradecerte, tú lo sabes mejor que yo, nos quedan unos minutos, no sé si por ahí voy a revisar si en el chat no hay preguntas, muy interesante, muchas gracias, Mari. Saludos a Mari. Si hay alguna otra pregunta, igual desde acá para nosotros, el compromiso con las empresas públicas, más ahora que hemos vivido un importante de renovación de directores de empresas públicas, sabemos
que el rol que tienen estas empresas es fundamental, pero también el rol que los directores, obviamente, sobre todo independientes en este tipo de empresas tienen en las industrias estatales, es muy clave. Y ahí nosotros no solamente como instituto hemos querido acompañarlos desde la función de cómo fortalecer la función del director como consejero, digamos, de administración independiente, que debiese ser nombrado por sus competencias técnicas, profesionales, financieras, al menos en Chile, que garantice una diversidad al menos de género, que creemos que es súper importante, pero también por el rol que tiene dado, por un lado, el ser una empresa tan particular como es el caso de las empresas públicas, que de alguna manera exige que el gobierno corporativo separe esa función reguladora del Estado, Estado como propiedad, como propietario, y por otro lado, que evitar esta politización en los consejos de administración, en los directorios, de alguna manera elevando incluso el estándar frente a otras, digamos, tipos de instituciones, garantizando temas de transparencia y al mismo tiempo rendición de cuentas como le exigimos a una empresa que cotiza en bolsa. Entonces yo creo que ahí ha sido muy clara toda tu exposición al respecto y sobre todo cómo la OCDE impulsa estas directrices para mejores prácticas desde ahí. Quizás yo nada más sería, llama más desde el rol del director, hacerte una pregunta como respecto de la OCDE para los directores de gobiernos que se integran a estos, qué tipo de consejos o qué tipo de directrices ustedes como OCDE han impulsado de cara a aquellos que se suman, por ejemplo, por primera vez a tomar un rol de director en un consejo, en un directorio como es el de una empresa pública. ¿Hay algo que sea distinto, por ejemplo, al director de la empresa privada o algo más que ustedes como OCDE en este levantamiento de mejores prácticas hayan detectado en particular? El principal público de la OSD siempre va a ser los gobiernos, los policymakers, las personas que están vinculadas a desarrollar, reformar, reformular los marcos legales, regulatorios, políticas públicas, etcétera. Sin perjuicio de ello, nosotros sí nos relacionamos con distintos stakeholders y cuando desarrollamos nuestros documentos y líneas de trabajo, entrevistamos a directores de empresas enlistadas, a directores o personas que participan en institutos de gobierno corporativo, como ustedes, porque nos interesa tener la visión del mercado, de qué es lo que está sucediendo en la práctica, más allá de lo que establece la ley o la regulación y más allá de lo que reporta el respectivo gobierno, también entender cómo esto impacta al mercado. Dicho eso, y ahora sí respondiendo a tu pregunta, claramente las empresas estatales tienen desafíos propios y diferentes a las empresas, llamémosle, como diríamos en Chile, particulares o privadas, ¿ya? Por eso es que se produce un documento distinto a los principios del gobierno corporativo G20 OECD, especialmente orientado a empresas públicas, entendiendo que tienen una dimensión hoy día, por ejemplo, geopolítica. Siempre la han tenido, pero hoy día la tienen mucho más, ¿no? Eh, Geopolítica, de política nacional, de, de políticas de largo plazo en términos de la soberanía de los países y cuáles son las industrias que quieren fomentar, o las industrias de las cuales se quieren salir, o las alianzas que quieren establecer los distintos estados a nivel regional o internacional. Entonces, evidentemente las empresas estatales sí tienen desafíos propios y distintos y por eso surge esta directriz, ¿ya? Y en ese contexto, creo que es importante para los directores que entiendan esas diferencias y bueno, que presten atención a las directrices de la OECD y otras. Hay otras organizaciones también que han propuesto cómo los gobiernos corporativos de las empresas estatales debieran estructurarse para enfrentar estos desafíos. Por ejemplo, yo creo que un punto muy ilustrativo es el hecho de que los estados tengan que establecer una política de propiedad, que esta política de propiedad incluya una justificación
digamos, amplia, es decir, por qué el Estado va a tener propiedad, en qué casos, en qué situaciones, bajo qué principios, y que respecto de empresas en particular, también hay una justificación de por qué el Estado tiene participación del 15%, del 20%, del 51% en esa empresa en particular, qué es lo que quiere lograr, cuál es el objetivo de política pública, comercial, etcétera. Y en segundo lugar, que como, supongamos, director representante del Estado y el gobierno, y esto está planteado en uno de los capítulos de las directrices, que hay una expectativa de que el Estado no solo ejerza su rol como accionista, como lo haría cualquier otro accionista, que nosotros esperamos que participe, vaya a las asambleas, tenga derecho a opinión, vote, se informe, reciba los materiales con anticipación, etcétera, pero además que como Estado accionista y potencialmente con un control importante, hay una expectativa de que, por ejemplo, garantice un trato equitativo respecto de los otros accionistas y que ejerza ese rol y ese control de una manera que promueva un buen gobierno corporativo. Entonces yo creo que si hay diferencias, que son diferencias no menores, que son diferencias no excluyentes a las de las empresas privadas, es decir, es más bien una complementación, ¿no? Y que esa complementación incluye tener presente estas directrices y los desafíos propios de las empresas estatales, como los comentábamos, y otros, por supuesto, que tal vez ahora no estamos mencionando. Perfecto. Bueno, creo que ha sido muy, muy ilustrativa esta respuesta. Creo que también nos permite darle el peso que tiene también el tema de designación de directores en las empresas públicas. Como te decía, aquí en Chile recientemente hemos visto varias cantidades de una renovación de los directorios. Nosotros, varios de nuestros alumnos, nos da mucho gusto decirlo, se han integrado y también de alguna manera hemos visto que es como una especie de entrada para nuevos perfiles, perfiles que tienen una variedad de habilidades, competencias distintas, experiencias distintas, porque vemos que también las empresas públicas abren ciertos, o requieren más bien ciertas competencias o experiencias relacionadas a administraciones o estrategias de empresas muy específicas que a veces permite que otros perfiles que quizás no están siendo observados o que se integran, recién se están integrando a los directorios de las empresas, puedan hacerse parte de que tengan, digamos, tengan una mayor facilidad de entrada, sobre todo pensando que las evaluaciones no dependen de un grupo controlador, como muchas veces es una empresa, sino son respecto de sus propias capacidades, y están orientadas a un objetivo con un proceso de selección y nombramiento más basado en el mérito que en otros temas, lo cual de alguna manera también abre la oportunidad para tener, como te decía, nuevos perfiles, pero también eleva el estándar respecto de transparencia, confianza y todo lo que uno le exige al Estado, que también finalmente se le exige a ese director o consejero que se integra a la dirección de una empresa pública como es esta. Entonces, por eso también nosotros era tan importante que para nuestra red pudiéramos ahondar en este tema, creíamos que era importante también para cerrar este ciclo, y más, como te decía, ahora en este, que justo el timing coincidía con esta nueva integración de varios, incluso varios de nuestros alumni, a nuevos directorios de empresas públicas aquí en nuestro país, aquí en Chile. Así que, bueno, gracias a quienes nos acompañaron. Veo nombres de gente que nos acompañó a lo largo de las 3 sesiones, aquellos que se sumaron por primera vez, tuvieron gente que no son alumni, también bienvenidos. Todas estas actividades son abiertas para aquellos que estén interesados en temas de gobierno corporativo o seguir mejorando. Y bueno, gracias a ti, Sebastián, por habernos acompañado. Sabes que esta es tu casa. Sebastián es chileno, pero está en París, así que normalmente cuando nosotros tenemos aquí invitados, le damos las gracias con unos chocolatitos, con un vino. Te tenemos en versión Mm. webinar, así que la próxima vez que estés en Chile, por favor, aquí te vamos a tener con tu regalo de agradecimiento porque ha sido mucho el tiempo y la dedicación y sobre todo la apertura que tú has tenido y sobre todo la OCDE como organización con nosotros a lo largo del tiempo, pero también en este proceso de ciclo de charlas de gobierno corporativo. No me queda más que agradecerles a todos por haberse sumado y
pedirles, por favor, como saben, para nosotros es súper importante su feedback, eso nos ayuda a seguir mejorando y a seguir entregándoles contenido de calidad. Por eso, si ustedes escanean el QR que están viendo ahora en su pantalla, los va a llevar a una encuesta, es una encuesta mínima, son 5 preguntas, ustedes saben que yo soy la señora de las encuestas aquí, pero esta es muy cortita, nos ayuda muchísimo y bueno, también para hacerle también llegar este feedback a Sebastián, que creo que a todos nos ayuda siempre para seguir creciendo. Sebastián, muchas gracias, saludos hasta París y gracias a cada uno de los que nos acompañaron esta mañana. Que estén muy bien y muy buenos días.